Hola gente, yo soy Juan y hoy vamos a estar haciendo una review de la pinza Kaiwitz HT208D, así que comencemos. Bueno, antes que nada y como siempre vale la pena aclarar que esta pinza me la envió la marca para que haga la review, pero todo lo que diga en el video va a ser mi opinión propia. Así que, ¿por qué no comenzamos abriendo el estuche? Como vemos, lo que nos encontramos es la pinza, un set de puntas, una termocupla y el manual con las instrucciones y especificaciones del producto. Bien, si sacamos la pinza y la dejamos un minuto de lado, lo próximo que vamos a poder ver son estas excelentísimas puntas de silicona que no les puedo explicar lo bien que se sienten, son súper flexibles, la verdad que de las mejores puntas de silicona que vinieron en algún producto que toqué, a excepción obviamente de las de el Fluke 87B que tengo. Pero más allá de eso, la silicona se siente excelente. Si nos fijamos en las puntas, vemos que nos dicen que son de 10 amperes. Vienen con las funditas que permiten que trabajen en categoría 4000 voltios. No dice nada más. Y si le sacamos esto, vemos que vamos a poder trabajar en categoría 2000 voltios. Esto es nada más que una cuestión de seguridad. Entonces nosotros las podemos usar cuando estemos trabajando con circuitos y las funditas estas, y cuando estemos trabajando en algo de electricidad se las dejamos puestas. Por el otro lado tenemos los conectores banana habituales que están protegidos en la punta. Fíjense que tienen como un inserto de plástico en la punta, o sea que nosotros nunca vamos a poder tocar la parte metálica, lo cual es importante por si esto se sale y estamos teniendo conectado en tensión y que nos pueda llegar a tocar. Entonces, muy bien por ahí, estas puntas quedan aprobadas porque me parecen que están muy buenas. Por otro lado tenemos la termocupla, que es una termocupla estándar de las que vienen siempre en este tipo de productos. Y como vemos no tiene nada de especial, es la típica termocupla con punta soldada descubierta que podemos usar para temperaturas no tan altas, pero que para la mayoría de las cosas que usaríamos esto no sirve. Así que la termocupla también está bien que se incluya. Si seguimos más abajo vamos a tener el manual, que como vemos es un lindo manual, está bien encuadernado y las páginas se sienten de calidad, está en varios idiomas y lo que lo estuve leyendo está bastante bien traducido. No está perfecto, pero sí está bien traducido, al menos al español, y en el inglés está bien escrito. Es decir que el contenido se puede leer perfectamente, que es lo importante. Ahora después nos vamos a detener sobre todo en la parte de especificaciones técnicas. Por último, el estuche, vale la pena decir que es rígido, no es de tela, sino que es semirrígido y la verdad está muy bueno. Cuando lo agarré por primera vez me encantó, me pareció que es de calidad y que va a proteger totalmente al producto cuando lo estemos transportando, porque esto es una pinza que vamos a estar moviendo de un lado para otro y me parece que está muy bien que venga en este tipo de estuche. Así que ahora sí, vamos a lo más importante, que es la pinza. Bueno, acá está la pinza en sí. Como vemos, tenemos un selector de rangos que nos va saltando de el rango de 1000 amperes, 60-600, tensión en voltios, hertz, resistencia, capacidad, diodos y continuidad, temperatura, tensión, baja impedancia y detector de sin contacto. La pinza en sí les puedo decir que es de una calidad excelente, no se siente ningún tipo de flexibilidad al hacer así, inclusive agarrando desde la misma punta se siente 10 puntos. La acción de la pinza también se siente muy bien y la verdad que esto es de una goma, no es rígido del todo, sino que es como de una goma que le va a dar algo de protección cuando se caiga. Desde el punto de vista de construcción me parece que está muy bien construido y que es un muy buen producto. Los botones se sienten muy bien, tiene 3 botones acá, uno acá y uno adicional acá al costado, que lo que nos hace es, si lo mantenemos pulsado, es prendernos una linterna, que puede estar bueno si estamos en un tablero en una zona oscura. Así que ahora vamos a centrarnos en el display y en qué se ve en cada rango. Bueno, ahí como podemos ver le saqué el film protector y el brillo que tiene este display es excelente. Les puedo decir que se ve hermoso. Bueno, acá tengo la pinza. Lo que voy a hacer primero es girar la llave y ponerla en el modo de 1000 amperes. En este modo
vamos a poder medir corriente alterna, corriente directa y además tenemos dos modos especiales. Esta pinza tiene la particularidad de que es una pinza que mide tanto corriente directa como corriente alterna. Eso hace que sea extremadamente útiles. Las pinzas básicas que podemos comprar para medir corriente solo miden corriente alterna. Hay un montón de pinzas que miden corriente continua. ¿Cuál es el problema? Que a medida que nos vamos adentrando en ese mundo, cada vez se hace más costoso porque las pinzas de corriente directa son costosas. Por eso es bueno tener una buena pinza de corriente continua y que no sea tan costosa. Así que ahora estamos en el rango de 1000 amperes DC. Si nosotros apretamos la tecla de Function, nos vamos al rango de 1000 amperes AC. Si volvemos a apretar, nos vamos al rango AC BFD. ¿Qué significa esto? Bueno, esto en realidad es un modo de medición de corriente alterna, pero que tiene un filtro pasabajos en la entrada de la medición. ¿Para qué es eso? Porque nosotros, a la salida de un variador de velocidad que son utilizados por motores, por ejemplo el motor de un ascensor moderno usa un variador de velocidad, o una máquina en una industria, vamos a tener una señal que es conmutada o que proviene de una conmutación de transistores de algún tipo. Entonces, esa conmutación tiene componentes de alta frecuencia que pueden alterar la medición si es que no le ponemos algún tipo de filtro. Y bueno, ese tipo de filtro ya viene con nuestra pinza en el modo de BFD. Si nosotros volvemos a apretar, tenemos el modo InRush, que es otra característica importante de esta pinza. El modo InRush lo que nos permite es capturar la corriente de arranque de un dispositivo y nos la va a retener en el display. No sé si ustedes saben, pero un motor de inducción, por ejemplo, tiene una corriente de arranque que es mayor a 3 veces la corriente nominal. Por ejemplo, depende del tipo de motor, ¿no? Pero esa corriente de arranque es mucho mayor a la de trabajo nominal aún a plena carga. Nosotros queremos saber cuál es esa corriente para poder dimensionar de manera acorde las protecciones para el motor. Entonces necesitamos saber ese valor de corriente. Y el modo de medición InRush nos sirve para hacer eso. Nosotros apagamos el motor, ponemos el modo InRush, agarramos la pinza al cable y después encendemos el motor. Y la pinza va a capturar ese pico de corriente. Si volvemos a apretar Function, vamos a estar de vuelta en el modo de corriente DC. Si nos vamos al rango de 60 a 600, vamos a tener todos los mismos modos de funcionamiento. Como vemos, ahora estamos con el último dígito, es más o menos 10 mA. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener algún tipo de magnetismo residual, si se quiere, en la pinza misma, porque los materiales ferromagnéticos tienden a polarizarse magnéticamente por la misma curva de histéresis del material. Es básicamente como funciona un imán, nada más que en otra escala. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Esto va a suceder siempre con cualquier tipo de pinza, no es propio de esto. Entonces, antes de medir corriente DC, lo que vamos a hacer es apretar el botón de relativo y lo que le hace es hacerle un 0 a la pinza. Dice, bueno, a partir de acá es 0 amperes DC. Después, igual que en el otro modo, tenemos el rango de medición DC para 600 amperes. Si volvemos a apretar tenemos el de 60. Y si nos vamos a Function, de vuelta, medición AC con BFD y medición InRush. Nosotros también vamos a poder capturar mínimos y máximos. Si apretamos el botón nos captura el máximo hasta el momento y si apretamos el min nos muestra el mínimo capturado hasta el momento. Si avanzamos un clic más, vamos a tener el modo de medición de tensión, que es el modo de medición tradicional, que bueno, obviamente es autorrango este equipo. Y si nosotros apretamos, vamos a ir saltando de rango en rango hasta llegar a este rango que, según nos dice, es de 1000 voltios DC. Después vamos a hablar un poquito del tema de protecciones y de categorías. Pero el rango llegaría en principio hasta 1000 voltios DC. Si apretamos el botón de función nos vamos a la medición de tensión alterna. Y si volvemos a apretar nos vamos a la medición de tensión alterna preparado con el filtro pasabajos para la medición a la salida de un variador, por ejemplo. Y si volvemos a apretar nos vamos al modo DC. En el siguiente modo
lo que vamos a tener es medición de frecuencia hasta unos cientos de megahertz o decenas de megahertz, no recuerdo bien el valor, pero es una frecuencia muy alta. Si apretamos Function, no sucede nada porque el display mismo ya nos está mostrando primero la frecuencia y después el ciclo de trabajo más arriba. Nos vamos al siguiente rango, tenemos medición de resistencia, que la vamos a probar. Si apretamos Function, cambiamos al modo de continuidad, volvemos a apretar, tenemos medición de diodos, volvemos a apretar, tenemos medición de capacidad, volvemos a apretar y ahí volvemos de vuelta a resistencia. Si giramos el dial una vez más, vamos a ver que tenemos medición de temperatura, que obviamente tenemos que enchufar la termocupla para que nos dé algo decente. Y si volvemos a girar, vamos a ver que tenemos medición de tensión, pero en modo baja impedancia. ¿Qué significa baja impedancia? Significa que la entrada de nuestro multímetro ya no va a ser una impedancia alta, por ejemplo 10 megaohms, sino que ahora va a ser de 100K, 200K, 300 kiloohms. ¿Eso para qué? Para que si tenemos un circuito en el cual se le está induciendo tensión, una tensión fantasma, digamos, que no debería estar ahí, al multímetro con esta baja impedancia, evitamos que eso suceda y vamos a poder tener una lectura correcta. Por último tenemos el modo de detección de vivo sin contacto. Esto lo acercamos a un cable y nos detecta si tenemos tensión. Y si apretamos Function tenemos detección de vivo con únicamente el contacto de input. Nosotros enchufamos uno de los cables al terminal de input y vamos tocando en los conectores que queremos chequear y nos va a hacer un beep cuando detecte que hay un vivo ahí. Bueno, acá tenemos la pinza HT208D contra un Fluke 87B que está calibrado, así que podemos estar relativamente seguros de que la comparación va a ser bastante justa. Como no tengo demasiados equipos de precisión, lo que vamos a hacer es contrastar lo que nos mida esta pinza contra lo que dice el Fluke 87B y vamos a aceptar que el 87B va a estar mucho más cerca del valor real de lo que va a estar este equipo. Así que vamos a hacer ese contraste. De referencias, únicamente tengo una referencia de tensión que la vamos a usar, pero para todo el resto de los rangos simplemente vamos a hacer una comparativa. Entonces vamos a empezar por un rango sencillo, rango de medición de tensión de corriente alterna. Así que voy a medir directamente la tensión de la red porque es un valor que va a ser significativo a la hora de tratarse de una pinza amperométrica que está diseñada para trabajar justamente todo el tiempo con tensiones de red. 231,0,1, perfecto, está unas 5 cuentas por fuera. Pero si después miramos el manual nos vamos a dar cuenta de que eso está más que perfecto. Además no me preocupa nada, siendo que es un equipo de 6000 cuentas. La última cuenta, en este caso si leen el manual, tiene bastante error. Pero el 231 voltios y 231 voltios,5 no hay ningún problema en cuanto a una medición se trata. Más que nada porque esto tiene un enfoque eléctrico. Esto tiene un enfoque más general en el que capaz sí hace falta precisión, pero para una pinza amperométrica que va a ser usada en un tablero no. Ese medio voltio no nos va a hacer la diferencia. Eso aplica para la mayoría de los rangos. Esto solamente tiene que medir lo suficientemente bien, mientras que un Fluke tiene que medir lo mejor posible. Vamos ahora al rango de tensión DC. Rango de tensión DC y voy a buscar mi referencia de tensión. Que la pobrecita está acá, tiene unas modificaciones porque la estuve usando para calibrar unos equipos. Pero más allá de eso, vamos a confiar en que está funcionando lo suficientemente bien. Vamos a medir con el Fluke. Como vemos, 2,504 y según mi tabla esto tiene que medir 2,501. Es decir que el Fluke estaría 3 cuentas por fuera. Perfecto, 2,504. Y la pinza mide 2,499. Así que ahí está, 2,500, una cuenta por fuera. Está perfecto. Vamos a avanzar un rango. 4,994. Según mi referencia tiene que medir 4,99988. Es decir que estamos unas 5 cuentas por fuera. Está perfecto. Está dentro de la tolerancia del multímetro. Y el Fluke nos mide 5 clavado, es decir que el Fluke está una cuenta por fuera, lo cual es perfectamente razonable. Si avanzamos un rango más,
El Fluke ya sale del rango de 6000 cuentas. Estamos en 7,51. Y esto tiene que medir 7,506. Es decir que el Fluke está andando perfecto. Y nuestra pinza marca 7,49. Es decir, de vuelta está una cuenta por fuera. Queda aprobadísima esta medición. Último rango, tiene que medir 10,0048. 9,99. Una cuenta por fuera, 10 puntos. Esa medición, no nos podemos quejar para nada. Y el Fluke 10 clavado, así que el Fluke también está andando perfecto. Es decir que la medición de tensión la pasan los dos con resultados excelentes. Vamos ahora a contrastar algunas resistencias de diferentes valores. Muy bien, vamos a poner ambos equipos en medición de resistencia. Antes que nada vamos a comparar la velocidad que tardan en el autorrango. Vamos a empezar con el Fluke de estar completamente abierto a un corto increíblemente rápido, como era de esperarse. Y probamos la pinza, perdón, toqué sin querer. Vamos. La verdad demora un segundito más, pero me parece que para sacarnos del paso está perfecto. Vamos a empezar con resistencias bajas y vamos a ir subiendo. Tenemos una resistencia de 10 ohms para el Fluke. 10,02. Nos vamos al otro equipo. 10,01. Un dígito de diferencia, está perfecto. Vamos con una de 100 ohms. 99,2 contra 99,3. Un dígito fuera, está perfecto. Vamos con una de 1K. 962 ohms. 964 ohms. 3 dígitos fuera, está dentro de la tolerancia del equipo. Vamos con una de 10K. 9,81K contra 9,82K, un dígito por fuera, está perfecto. Vamos con una de 100K. 98,9K contra 99K. De vuelta, perfecto. Y por último, una de 1 megón. 1,008 contra 1,0065. Está perfecto. Impresionante, extremadamente cercano a los dos. Me siento muy confiado en este multímetro, está dando valores excelentes. Bueno, vamos a seguir probando el modo de capacidad, así que traje un par de capacitores y de vuelta vamos a contrastar los dos equipos. Empecemos por los más bajitos de todos. 12 picofaradios y en el Fluke. Y el Fluke medio que este capacitor no lo podría estar midiendo bien. Tengo un medidor de ESR que nos dice que es de 29 picofaradios y la etiqueta dice 30 picofaradios. Así que este está mejor que el Fluke y el Fluke no lo pudo medir. Siguiente capacitor. El Fluke nos dice 1,3 nanofaradios. Vamos a ver qué nos dice el otro equipo. Nos dice cerca de 1 nanofaradio, 0,933. Vamos a ver qué nos dice mi lector de componentes universal. Nos dice 1,3 nanofaradios, por lo que el Fluke estuvo mucho más cerca que nuestra pinza. Sin embargo, son valores de capacidad bastante chicos, así que a mí al menos no me preocuparía. Vamos con otro más grande. Nos dice 9,7 nanofaradios, mientras que el Fluke nos dice 10,4 nanofaradios. Me parece que es totalmente aceptable esa pequeña diferencia hablando de capacitores. Este es un 104, así que debería ser 0,1 micros. Y nos dice
94,1 nanofaradios. Y el otro nos dice 96, 97, 98 nanofaradios. Es decir que están relativamente cerca. Me parece que la lectura es adecuada para las prestaciones de la pinza. Vamos ahora sí con capacitores electrolíticos, que son de valores más grandes, y es más probable que nos encontremos con capacitancias relativamente grandes al usar una pinza en electricidad. Vamos con uno de 10 microfaradios y vamos a ver de paso cuánto tarda. Y va. Nos dice 11,13 microfaradios. Vamos a probar con el Fluke. Y va. 11,2 microfaradios. El Fluke muchísimo más rápido y los dos muy cercanos en valor. Vamos a probar con uno de 47 microfaradios. Y va. 49,1. Demoró un ratito, pero es algo que nos dice que el manual... Es algo que nos dice el manual que demora en los rangos más altos. Vamos a ver qué nos dice el Fluke. 48,3 microfaradios y ahí se cortó con las patitas, por lo que ambos me parece que están lo suficientemente cercanos. Probamos por último con uno de 1000 microfaradios. Nos dice que está en 1010 microfaradios, que está perfecto. Demoró un ratito nomás en hacer la lectura, pero el datasheet de vuelta nos dice que va a pasar eso. Vamos a probar con el Fluke. Si es que logro hacer buen contacto. 1002. No, 992. 993. Bueno, ambos equipos están lo suficientemente cerca en cuanto a capacidad. No me parece que sea una medición crítica para la aplicación de la pinza. Es decir, esto lo vamos a usar en electricidad. Con que nos dé un aproximado, ya me parece que va a estar lo suficientemente bien. Y me parece que cumplió con la expectativa de los rangos. Otra cosa que podemos probar es el modo de continuidad, que es muy útil. Vamos a ver cómo suena. No es tan rápido como el Fluke, pero sí es más rápido que muchos otros multímetros. Y suena bien. Lo único que no entiendo por qué la luz no se prende inmediatamente al tocar. Me sería más útil eso, pero bueno. Sí suena lo suficientemente bien. Para comparar, acá está el Fluke. Que bueno, lógicamente es muchísimo más rápido. De comprobación de diodos, lo único que quiero ver es la tensión abierta que tiene, porque me imagino que va a funcionar bien. Lo que quiero ver es a qué tensión está haciendo la lectura. Para eso, multímetro en tensión. Y vamos a ver que está en 3,2 voltios. Esto significa que cualquier diodo con una tensión de forward menor a 3,229 voltios la va a poder indicar nuestra pinza, lo cual me parece más que razonable. Para medir temperatura, lo que voy a hacer es simplemente poner la termocupla, la misma termocupla, en los dos equipos y ver la diferencia en la lectura. Esta es la termocupla que vino incluida con la pinza. Así que estamos en modo de temperatura. Vamos a enchufar el rojo acá, el negro acá. Como vemos, nos marca 22,9, 22,7. A ver que se estabilice un poco. 22,2 se estabilizó. Y vamos con el Fluke. De 22,2 a 21,3 es casi un grado de diferencia, lo cual es significativo, pero en cuanto a temperatura es muy difícil obtener una buena precisión, por lo que me parece que está acertado
el entorno en donde está este equipo. Después vamos a ver el manual para obtener mayores precisiones. Nos faltan probar algunas cosas de este. Me interesa sobre todo los modos de medición de corriente alterna. Vamos a ver ahora unas aplicaciones en las que lo podemos usar. Y el modo de detección sin contacto. Así que salgamos del laboratorio y vamos a otro lado. Bueno, ahora estoy en un cuarto de ascensores, donde vamos a probar la capacidad de medición de corriente inrush, que es algo también muy positivo que tiene esta pinza, que lo que nos permite es detectar el pico de arranque de los motores. En este caso estos motores son muy antiguos, no tienen ningún tipo de arranque suave, nada. Directamente un contactor gigante que los conecta a la red eléctrica. Así que ya está puesta la pinza en modo inrush y lo que vamos a hacer ahora es llamar al ascensor y vamos a ver cómo se captura ese pico inicial de corriente. Como vemos, ahí ya lo capturó y vemos que el ascensor se está moviendo y el pico de corriente fue de 43,97 amperes. Es decir que esta funcionalidad nos permite detectar ese pico inicial de corriente. Ahora, si lo que nosotros queremos es medir la corriente simplemente de funcionamiento, lo único que tenemos que hacer es dejar la pinza en el modo de medición normal de corriente y vamos a pulsar nuevamente el botón para llamar al ascensor y que se desplace. Y como vemos, la corriente de funcionamiento es de los 10 amperes, más o menos. Eso ya nos da toda la idea que necesitamos para caracterizar, por ejemplo, este motor conectado a la cabina del ascensor sin ningún tipo de carga, porque adentro del ascensor no había nadie. Es decir, tenemos una corriente de arranque que es 4 veces la corriente de funcionamiento base, llamémosle, del motor junto con la cabina del ascensor. Ese es un excelente dato a tener en cuenta cuando tengamos que modernizar, por ejemplo, los contactores de este ascensor o instalarle un variador de velocidad electrónico. Bueno, gente, para la prueba que vamos a hacer ahora va a ser la medición de corriente DC. Tengo puesta una resistencia en agua porque no es una resistencia de potencia y mi carga electrónica no estaba andando bien ni puedo manejar tanta corriente. Así que una resistencia de 2,2 ohms conectada a una fuente de 12 voltios 10 amperes y tengo mi multímetro Annen puesto para medir corriente. Así que lo que vamos a hacer es medir la corriente que marca la pinza, que está puesta en 0 ahora, contra lo que dice el multímetro. Así que vamos. 4,4 contra 4,54. Bien, estamos en 4,4 amperes, o sea que lo que podría hacer ahora es conectar dos resistencias en serie de 2,2 ohms y estas en paralelo a la otra para subir un poquito más la corriente. Y ahora vamos a hacer de vuelta la misma prueba, vamos a ver cuánto da ahora. Estamos en 6,28 y 6,16. Vamos de vuelta. 6,2. Bueno, está aumentando porque está aumentando la resistencia. Pero vemos que estamos con una diferencia de 200 mA, pero sobre 6 amperes. Y esta pinza tiene una tolerancia bastante grande. Así que vamos a calcular después si estamos dentro del rango de tolerancia. Bueno, ahora tengo aquí una resistencia del tipo de las que van dentro de los secadores de pelo, de los elementos que calientan. Vamos a usar esto en lugar de las resistencias. 2,09 y 2,1. Vemos que estamos bastante cerca en ambos dispositivos. Consideremos que una pinza de corriente nunca va a ser más precisa que un multímetro que está midiendo directamente la corriente. Me parece que está bien. Vamos a cortar un poco el camino. Estamos en 3 amperes y vemos que ambos dispositivos están muy cercanos unos de otros. Si probamos ahora, 5,76, 5,6. De vuelta, me parece que estamos muy cercanos. Ahora voy a hacer los cálculos a ver si estamos dentro de tolerancia. Esta es la última configuración que vamos a probar y va a ser cercano a los 10 amperes máximo de la fuente. 7,47, 7,6. Bueno, ahora vamos a ver cuánto nos dan los números. Y si está todo dentro de tolerancia, genial. Y si no, bueno, sabemos que tenemos un poquito de discrepancia en el rango bajo de corriente.
Bueno, vamos a ver una prueba más que tuve la oportunidad de hacer hace una semana, que se trata de la comparación de nuestra HT208D contra una pinza amperométrica Fluke 375 que vale como 5 o 6 veces más que esta, por lo que va a ser una comparación más que interesante. Lo que voy a estar probando van a ser diferentes mediciones. Por ejemplo, vamos a estar probando la medición de corriente AC sobre un motor brushless DC, es decir que vamos a estar probándolo directamente con un variador electrónico de velocidad. En este caso es un motor de baja tensión, pero a efectos de conmutación es lo mismo. Como vemos, ambas pinzas marcan lo mismo y cuando lo intento frenar, las dos pinzas tienden al mismo valor. Por lo que me parece que está más que acertado nuestro dispositivo bajo prueba. Si ahora intento frenar el motor, vemos que los dos equipos marcan lo mismo. Sin embargo, esta prueba no es muy científica porque los dos displays se actualizan en tiempos diferentes. Sin embargo, cuando se estabilizan, vemos que los dos el Fluke queda a un dígito de más que el Kaiwitz, pero de vuelta está dentro de la tolerancia de lo que es el Fluke y no sabemos si es el Fluke o el Kaiwitz el que está marcando un poquito por fuera. En esta otra prueba estamos midiendo corriente DC. Vemos que las dos pinzas marcan prácticamente lo mismo. La Fluke está un dígito por fuera de ella con respecto a la Kaiwitz, así que de vuelta está más que bien la lectura que está haciendo la pinza. Si medimos tensión con la pinza y con otro Fluke 87B al que tuve acceso, vemos que el Fluke 87B está teniendo un poco de problemas para medir correctamente la tensión. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es habilitarle el filtro pasabajos, que sería lo mismo que el modo BFD de nuestra pinza. Y como vemos, marcan prácticamente el mismo valor. Ahí puse nuestra pinza en modo BFD y de vuelta están marcando el mismo valor, por lo que la lectura es correcta para ambos dispositivos. Con esto podemos decir que la función de detección mediante BFD está funcionando adecuadamente. Bueno, ahora me gustaría comentar un poco acerca de lo que dice el manual de la pinza. Les voy a poner un overlay del manual mientras yo los leo en pantalla porque si no va a ser más complicado. Si nos vamos a la parte de precisión, vemos que en DC volts es más menos 0,5 y más menos 0,8%, pero más menos 5 cuentas. Lo que significa eso es que realmente no podemos terminar de confiarle del todo al último dígito que estamos viendo. Porque más o menos 5 dígitos es básicamente la mitad del rango que tiene el último dígito. Porque si está en, supongamos que dice 5, bueno, podrían ser 5 más, es decir que podría ser una cuenta más de la que sigue o podría ser una cuenta menos de la que sigue. Es medio mentiroso el hecho de mostrar ese dígito extra. Sin embargo, lo que probamos con el Fluke al hacer las comprobaciones es que para los rangos de tensión y de resistencia, la precisión era mejor de la que estaba diciendo acá. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad de contrastar el equipo contra algo de mucha mayor jerarquía, capaz que podemos mejorar esta tolerancia que nos da el fabricante por el hecho de que nuestro equipo está bien calibrado de fábrica. En cuanto a volts de tensión alterna, es lo mismo que decíamos antes. Lógicamente en el modo BFD se le agrega más error, pero eso por el filtro pasabajos. De todas maneras me parece que es tolerable desde el punto de vista de que esto se va a usar en algo eléctrico, no en algo de electrónica de precisión. Digamos, siempre hay que tener en cuenta la mirada del usuario para el cual va dirigido esto. Y esto va dirigido a electricidad, no va dirigido a un laboratorio de electrónica de precisión. La tolerancia para los modos de medición de corriente, 2,5% más 8 dígitos. Es decir, del último dígito nos olvidamos que existe y ahí sí estaríamos con una tolerancia mucho mejor. Sin embargo, la pinza midió bien. Es decir que por más de que esta hojita nos diga que tiene una tolerancia grande, nosotros al ver la real vemos que está mucho más acotada. Una cosa que sí me gustaría contrastar es que si nos vamos a esta pinza Fluke, que es extremadamente costosa, vamos a ver que tiene las mismas características en cuanto a los dígitos de cuentas. Es decir que los fabricantes están cubriendo esos posibles errores en estas cuentas adicionales que tiene al final. Es decir, no es algo propio de esta marca, sino que es que hasta los fabricantes más grandes de la industria lo están haciendo. Por lo tanto, no puedo culpar a esta marca por también hacer lo mismo.
En cuanto a resistencia, vemos que 1% más o menos 5 cuentas. Me parece razonable. Cuando hicimos la prueba me dio bien. Capacitancia, más o menos 4 y 5%. Sin despreciando el último dígito, me parece que está de acuerdo a lo que medimos nosotros. Frecuencia, no lo probamos en detalle, pero me parece que es totalmente creíble las figuras que están diciendo ahí en la hojita esta. Para ciclo de trabajo lo mismo y para temperatura lo mismo. Es muy difícil medir con termocupla temperaturas de precisión, porque la termocupla no es una forma de precisión de medir temperatura, es una forma económica. Y para el tipo de aplicación que va a tener esto es más que acertada. Otra cosa que vale la pena tocar es el tema de seguridad. Acá estamos viendo una foto del equipo desarmado, que me tomé el trabajo de desarmarlo para ver cómo estaba hecho por dentro. Como vemos, si empezamos de izquierda a derecha, vemos que tenemos la pinza que viene con un conector que estaba bien puesto, conectado a la placa principal. Vemos que tenemos circuitería analógica, lógicamente amplificadores operacionales para adecuar la señal que viene de la medición de corriente. Vemos que tenemos un zumbador. Vemos que tenemos ajustes por trimpods. Los ajustes por trimpod o preset tienden a, con el tiempo, descalibrarse. A ver, para la aplicación de esta pinza no es un problema. Para un equipo que está midiendo con una precisión en el orden de partes por millón, ahí sí es un problema. Pero para este equipo no hay ningún problema de que se calibre de esa manera. Si seguimos más hacia la derecha, vemos que tenemos dos circuitos integrados, un regulador, parecería en la parte superior, y después tenemos un ADC en la parte del frontend que está totalmente sellado, por lo que no vamos a saber nunca qué hay ahí abajo. Vemos que tenemos un cristal. El cristal, lo que me llamó la atención es que no está pegado, lo cual no está tan bueno, porque si pensamos que la pinza se nos cae, ese cristal va a vibrar y se puede llegar a terminar fatigando. Debería ir pegado con un poquito de silicona. Más hacia la derecha vemos que Q1 y Q2 son un par de transistores de protección de entrada. Lo mismo que los dos PTCs que están en la parte inferior a la derecha. Sin embargo, algo que no me gustó es que no hay ningún MOV. Eso es un problema, porque esta pinza dice que es categoría 4, 600 voltios, y dice que es categoría 3, 1000 voltios. Esas dos categorías tienen el mismo estándar de pruebas a las que son sometidas. Y una de esas pruebas es someterlas a un pico de 8 kilovoltios. Ese pico de 8 kilovoltios es prácticamente imposible disiparlo de manera correcta solamente con PTCs, porque los PTCs son dispositivos lentos, tienen que calentarse para que aumente su resistencia y proteja al equipo. Y no hay nada que absorba el transitorio rápido que se le está inyectando. Ahí es donde entraría un MOV. Un MOV, cuando le aplicamos una tensión por encima de la nominal de trabajo que tiene, empieza a conducir, es decir, se empieza a comportar como una resistencia de bajo valor. El MOV, cuando le inyectamos esa tensión alta, empieza a conducir como una resistencia de bajo valor. Por lo tanto, los PTCs que están a la entrada, digamos antes del MOV en serie, se empiezan a calentar. Entonces aumentan su resistencia, la tensión que cae en el MOV disminuye y se protege así al circuito de entrada. Sin embargo, acá no hay ningún MOV, lo cual me parece un desperdicio total, porque son relativamente económicos y a un equipo de estas prestaciones no le costaría nada tenerlo. Así que bueno, la verdad un poco decepcionado que no tenga ese tipo de protección, siendo que es económica y que el equipo tampoco es que sea tan barato. Más allá de eso, todo el resto de las cosas estaban bien. Me di el trabajo de desarmar del otro lado para ver si había algún tipo de protección adicional de la otra cara, pero no la hay, lamentablemente. Bueno, si entramos a la página del fabricante, lo que vamos a ver son las especificaciones de la pinza, los documentos que podemos descargar, y hay algo importante, pero que me parece muy importante, que es que tienen opiniones y reviews reales. Si ustedes se ponen a leerlas, que yo me puse a leerlas, se nota que son de gente de verdad, no son bots. Son gente que está diciendo lo bueno y lo malo de la pinza. Dice claramente, por ejemplo, que el display a la luz del sol no anda tan bien. Dicen que tuvieron problemas con algún equipo, que se lo solucionaron o que no, pero son todas reviews reales. Eso me pareció extremadamente honesto por parte de la marca. Poner un lugar para que la gente opine y que de verdad haya opiniones de todo tipo. Además de que hay un montón de opiniones, se nota que son de gente real. Eso me pareció muy valioso.
Bueno, ya habiendo mirado todas estas prestaciones de la pinza, de sus pros y sus contras, ¿qué podemos decir? Bueno, yo puedo decir que como pinza anda muy bien, es mucho más barata que una pinza de la competencia, mide bastante bien, a la mano se siente robusta, no me parece que vaya a haber ningún problema. En cuanto al uso diario de esta pinza, el display está bueno. Una cosa que no está buena del display, que ahora me acordé, es que a la luz del sol cuesta un poco verlo. Es decir, cuando hay mucha luz cuesta verlo, porque este display es retroiluminado. De noche se ve, pero espectacular, porque no necesita ningún tipo de luz. Pero de día cuesta un poco más verlo. Así que en general la pinza me pareció muy bien. Podría tener un poco más de protección a la entrada, pero sin embargo, si la vamos a usar solamente como pinza y no vamos a estar midiendo tan constantemente tensión, no va a haber ningún riesgo. Ahora, si sí queremos medir tensión, capaz estaría bueno pensar en agregarle nosotros algún tipo de protección de entrada. Por ejemplo, un MOV en uno de los lugares que tiene ahí disponibles en la placa para colocarlo, ya ayudaría un poco a que el transitorio ese no nos queme nada del circuito del interior de la pinza. Así que nada, en resumen, me parece que la pinza está buena, tiene algunas mejorcitas que podría hacer el fabricante, pero más allá de eso, como pinza me parece que está buena la verdad, y que de arreglarse, sobre todo la parte de la protección de entrada, podría perfectamente competir con pinzas que son mucho más caras que esta. Así que nada, esta fue mi review de la pinza HT208D. De vuelta, muchas gracias Skywitz por enviarme esta pinza para hacerle la review. Gracias por confiar en mi trabajo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, lo pueden dejar abajo y voy a tratar de responderlo. O si tienen esta pinza o alguna de este estilo y tuvieron algún problema o les gustó, también les recomiendo que lo dejen abajo. Porque la gente que ve este video es porque quiere saber si comprarse esta pinza o no. Y si bien yo la estuve probando, no significa que haya situaciones que yo no pude simular. Así que, por favor, les dejo que comenten abajo. Me gustaría saber si tiene problemas que no vi en algún momento o si anda mejor inclusive de lo que esperaban. Así que nada, espero que les haya gustado. Soy Juan y hasta la próxima. Chau chau.